No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quédate con nosotros porque hoy analizaremos un tema de vital importancia. ¿Cómo se relacionó Cristo con la ley y cómo espera Él que nosotros nos relacionemos con los 10 mandamientos? Esto es Perspectiva Bíblica, comprendiendo la fe desde la palabra. Jesús advierte que no basta con profesar su nombre. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. En el programa anterior analizamos los falsos profetas y los falsos maestros, que pueden hacer milagros y profecías, pero si no están en armonía con la voluntad divina, Jesús no los reconoce. La verdadera prueba de un seguidor de Cristo es la obediencia a Dios y la fidelidad a su palabra. Recordemos el texto de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En Salmos 48, una profecía respecto de Cristo dice lo siguiente: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Hacer la voluntad de Dios implica tener su ley en el corazón. La obediencia a la ley no es solo una acción externa, sino un deseo interno de agradar a Dios. Jesús mismo aplicó este principio en su vida, demostrando que la voluntad de Dios está vinculada a su ley. Hay otro texto relacionado en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Dios tiene como consecuencia obedecer sus mandamientos. Observemos los dos textos que hemos leído. El primero, que se encuentra en el capítulo de San Mateo 7, versículo 21 al 23, con el cual abrimos este encuentro. Dice que habrá personas que le dirán, Señor, Señor, mira cuántas cosas hemos hecho en tu nombre. Pero Él les terminará diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él, Jesús, recalca que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará a la salvación, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ahora, si unimos este texto con lo que escribió el apóstol Juan en 1 de Juan, el que acabamos de leer recién, dice, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, aquella persona, aquel cristiano, aquel maestro, aquel profeta que dice conocer a Dios, como resultado de conocer a Dios en su vida, debe haber una obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué pasaba con estos que Cristo dice que Él desechará? Que estos lo llaman Señor, Señor, pero en realidad no realizan su voluntad. ¿Y cómo se expresa la voluntad de Dios y de Cristo? Se expresa
en honrar y respetar y conocer los mandamientos de Dios. Si no conocemos los mandamientos de Dios, si no los guardamos, en verdad no estamos conociendo a Cristo y lo que hacemos es pronunciar mentira, como lo estaban haciendo estos falsos maestros que en aquel momento le dirán Señor, Señor, pero en realidad Cristo no los conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque ellos no respetan la voluntad de Dios. ¿Y cómo se expresa la voluntad de Dios? En guardar sus mandamientos. Si le conocemos, guardaremos sus mandamientos. Y vemos que Cristo dirá, apartaos de mí porque yo no os conozco. ¿Qué quiere decir? Si Cristo no los conoce, es porque estos no están guardando los mandamientos de Dios. Entonces, conocer a Cristo es guardar también sus mandamientos. Y si yo digo que le conozco, pero no respeto los mandamientos, soy un mentiroso y la verdad no estará en mí. Al igual que le pasará a estos falsos profetas y maestros que cuando Cristo venga serán rechazados porque a pesar de haber tenido Jesús en su boca, Señor, 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 incluso haber hecho milagros, en el fondo no estaban guardando la voluntad de Dios que se expresa en los mandamientos. En Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25, reza así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En este pasaje, Santiago compara la perfecta ley con un espejo que revela nuestro verdadero estado moral. Así como un espejo muestra las imperfecciones físicas del rostro, la ley muestra nuestras faltas espirituales, no para condenarnos sin esperanza, sino para llevarnos al arrepentimiento y la transformación por la gracia de Cristo. Por eso, no basta con escuchar, sino que hay que obedecer los 10 mandamientos. Al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este versículo es una referencia a Salmos 40, versículos 7 y 8, donde el Mesías declara su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Se aplica a Jesús, quien cumplió perfectamente la voluntad del Padre al obedecer su ley y ofrecerse como sacrificio por la humanidad. Confirma que la voluntad de Dios está escrita en las Escrituras y que obedecerle es hacer su voluntad. Jesús sabemos que no cometió pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sé si usted pensó alguna vez en que esas tentaciones que usted tiene en su diario vivir también las tuvo Jesús. Las mismas tentaciones. Pudo haber cambiado la época, pero el ser humano sigue siendo el mismo y sus debilidades siguen siendo las mismas. Por eso Jesús, al tomar nuestra naturaleza sobre sí, fue tentado en todo aquello que somos tentados nosotros,
pero él no cometió pecado alguno. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Entiende las implicancias de esto? Jesús no cometió pecado, por lo tanto, quiere decir que él respetó la ley. No infringió, no violó, no pisoteó ninguno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, él puede ser el sacrificio perfecto y por lo tanto está en condiciones de ofrecer sus méritos para que nosotros por fe los aceptemos. Sin embargo, observemos lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan, que acabamos de leerlo, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y está hablando en presente, tiempo después de que Cristo ya había muerto y había resucitado. El pecado seguía existiendo, y de hecho sabemos que el pecado sigue existiendo hoy día. Eso quiere decir que si hay pecado, la ley de Dios sigue estando vigente. Y el pecado sigue siendo producto de violar o pisotear la ley de Dios. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley de Dios. Esto significa que sin ley no habría pecado, ya que la ley revela lo que está mal. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La función de la ley es revelarnos cuál es el pecado. El pecado no es solo una mala acción, sino cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Volviendo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, la ley es una unidad. Los 10 mandamientos conforman una unidad. Violar un solo mandamiento significa cometer pecado. Y cuando violamos un mandamiento, quebrantamos toda la ley. Cristo fue sin pecado. Jesús puede ser nuestro Salvador perfecto y compasivo, porque fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado, como ya lo leímos hace instantes, Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Como conclusión, hasta aquí podemos decir que Cristo obedeció la ley de Dios, pues fue sin pecado. Fue sin pecado porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Es decir, nosotros somos pecadores porque violamos la ley de Dios. Quien viola un mandamiento se hace culpable de pisotear toda la ley de Dios. Cristo puede ser nuestro Redentor porque Él tuvo una vida perfecta sin pecado, pero nos dejó ejemplo. Él lo dijo: ejemplo os yo he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. En Salmo 111, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos de Dios son eternos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. ¿Ha escuchado usted a alguien que le ha enseñado que los mandamientos ya no hay que guardarlos, que no están en vigencia?
¿Cómo puede ser que algo que es eterno, que ha firmado para siempre, haya caído en caducidad? Hay una contradicción, ¿verdad? Si es eterno, si están firmes para siempre, y para siempre es para siempre, ¿cómo es que algunos dicen que ya el cristiano no está en obligación de respetar los mandamientos de Dios, siendo que Cristo los respetó y nos dejó ejemplo de tal cosa? En Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18, Cristo dice algo muy particular. No piensen que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Qué raro. Algunos dicen que como Cristo ya cumplió la ley de Dios, el cristiano no está obligado a cumplirla. Pero al hacer esa afirmación, en otras palabras están diciendo que Dios abolió la ley. ¿Desde cuándo cumplir la ley significa que ésta ya deja de tener validez? Vamos a suponer lo siguiente. Dios es el autor de los 10 mandamientos. Cristo vino y la cumplió, por supuesto, y nos ofrece sus méritos. Imaginemos esto. Hay un legislador que dicta una ley en la cual cruzar un semáforo en rojo es una infracción de tránsito. Usted está yendo por la ruta, por la calle, y delante de usted va este legislador que hizo la ley. Y el legislador ve el semáforo en rojo, la ley dice no cruzar en rojo, por lo tanto el legislador frena su auto. Espera que venga la luz verde y continúa. El legislador ha cumplido la ley. Ahora, ¿significa que porque el legislador ha cumplido la ley, de aquí en más, usted está en condiciones de cruzar el semáforo en rojo cada vez que se le antoje? Obviamente que no. El cumplimiento que hizo el legislador de la ley de tránsito no lo exime a usted de cumplir la ley. Del mismo modo que Cristo haya cumplido los 10 mandamientos y nos ofrezca sus méritos para cuando nosotros caemos en pecado, no nos exime a nosotros de cumplir los 10 mandamientos. Recuerde que hacer la voluntad de Dios es conocer a Dios y la voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo que Dios establece es perpetuo y inmutable. Fíjense lo siguiente. Dios le dijo a Adán y Eva: pueden consumir de todo fruto de los árboles del huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Obviamente ya sabemos la historia. Adán y Eva no obedecieron la voz de Dios, no obedecieron el mandamiento de Dios y consumieron del fruto del árbol prohibido. Luego Dios estaba caminando por el huerto del Edén y ellos estaban escondidos porque se habían dado cuenta que habían pecado y tenían temor de Dios. Dios se encuentra con Adán y le dice: ¿qué has hecho? Y Adán le dice: uy, la mujer que me diste. Y la mujer dice: uy, la serpiente que me engañó. Ahora comencemos a imaginar esto. Supónganse que Dios se agarra la cabeza y dice: uy, Adán, qué cosa que hiciste, en el problema que nos metiste a todos. Bueno, pero mira, vamos a hacer así. Yo te había dicho una cosa, ahora no.
Hace de cuenta que no dije nada, esta vez pasa, pero la próxima sí, ¿eh? Si en la próxima me desobedeces, ahí vas a ver lo que va a pasar. Ahora, ¿qué había dicho yo a Adán? Y Adán le diría, uy, bueno, vos me habías dicho que no coma del árbol, del fruto, del bien y del mal. ¿Y vos qué hiciste? Comí, Señor, perdón. Bueno, mira, Adán, vamos a hacer de cuenta que ese reglamento no existió, por lo tanto, si el reglamento no existió, tú no cometiste ningún pecado. Toma la ley, la rompe toda y dice borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, sigamos adelante y así nos salvamos de un montón de sufrimiento y problemas. Imagínate que si no yo voy a tener que venir, morir por la humanidad para salvar a aquel que tenga fe en mi sacrificio, más miles y miles de años de seres humanos sufriendo por el pecado. Vamos a ahorrarnos este problema, lo que yo dije no lo dije y borrón y cuenta nueva. Obviamente que lo que estoy planteando aquí es un disparate. ¿Por qué? Porque la ley no podía ser cambiada. Bajo ningún punto de vista podía ser cambiada. Por eso mismo tuvo que venir Cristo y morir por nosotros, para pagar la pena que nosotros debíamos pagar. Porque la ley no podía ser cambiada. Por lo tanto, la ley es eterna y lo que es eterno permanece para siempre. Usted ahora y yo somos Adán o somos Eva. Imagínese que Dios le dijera, no te preocupes, Adán, no te preocupes, Eva, ya está, haz lo que quieras, comportate como quieras, total, yo un día voy a venir, voy a morir y yo voy a cumplir la ley por vos, por Eva y por todas las generaciones de humanos que existen. Así que denle para adelante, no hay drama, todo bien. Suena un disparate, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos pastores que le enseñan a sus miembros que la ley de Dios ya no debe ser guardada y elaboran algunos argumentos, como por ejemplo que la ley fue clavada en la cruz y otros argumentos que en otros programas más adelante los vamos a analizar. Pero Cristo nos dejó ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que la obediencia que Dios tuvo a su ley, a la ley, la dejó como ejemplo para que nosotros también obedezcamos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Usted se lo imagina a Jesús robando, mintiendo, cometiendo adulterio? ¿Se lo imagina a Jesús adorando ídolos e imágenes? ¿Se lo imagina a Jesús pisoteando el sábado? Son todos mandamientos. Si decimos que seguimos a Cristo, debemos vivir como Él vivió. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Nuestra actitud y forma de pensar deben reflejar la humildad y la obediencia de Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro ejemplo es Cristo. Pero usted mira, pero yo no puedo guardar la ley de Dios. Dios prometió ayuda y socorro para todo aquel que quiere hacer su voluntad. Y si ha caído, si caemos en pecado, está el perdón de Él.
Pero ahí funciona el perdón, ahí funcionan los méritos de Cristo, cuando nosotros caemos en el pecado, no cuando nosotros decimos, no importa, meto para adelante, hago lo que se me antoja, total, Cristo ya lo cumplió por mí. No, ahí no funciona. Funciona cuando hay un corazón arrepentido por el mal que cometió sobre sí mismo o sobre los demás. La gracia y el perdón de nuestros pecados no nos eximen de respetar la ley de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 31, dice lo siguiente. Prestemos atención porque es muy importante. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A usted le han enseñado que porque estamos bajo la gracia ya no estamos bajo la ley y no hace falta obedecer los mandamientos? ¿Qué le han enseñado? ¿Contradice su pastor, su maestro, su profeta a la palabra de Dios? ¿Será un pastor, un profeta, un maestro verdadero? La palabra de Dios dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. La fe, la gracia invalida la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo deja claro que la fe en Cristo no elimina la ley, sino que la confirma. La gracia nos salva, pero la ley sigue siendo la norma de vida de los creyentes. La obediencia a la ley es el resultado de una vida transformada por la gracia. Lo voy a llevar al extremo para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo el apóstol. Supóngase que hay un asesino que conoce a Cristo. ¿Qué le parece si él dijera, ya estoy en la gracia, no estoy bajo la ley, puedo seguir asesinando? No, ¿verdad que no? Que no es así. Si conoció a Cristo y está bajo la gracia, ya no va a asesinar más. Entonces, lo mismo es válido para todos. La persona que está bajo la gracia, Dios va transformando su vida. Que en algunos casos puede ser inmediato, que en otros casos un proceso que puede durar años, depende de cada persona. Pero el cristiano va caminando la senda de la mano de Dios y como resultado de esa relación íntima con Cristo está la obediencia. Romanos versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está queriendo decir acá con perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que está diciendo es justamente lo que muchos enseñan. Peca, 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 no hay problema. Total está la gracia y el perdón de Dios. O como dijo una vez una señora, ¿cuál es el problema en pecar si total Dios perdona? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos pecando? ¿Total está la gracia de Dios? En ninguna manera, advierte el apóstol. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El detalle que se olvidan enseñar algunos pastores y maestros es que aquella persona que entró en pacto con Dios, que entró en el pacto de la gracia, ya ha muerto al pecado. ¿Y qué significa que ha muerto al pecado? Que ya su vieja naturaleza ha sido clavada en la cruz junto con Cristo. Que ya no es más amigo del pecado, que ya no quiere tener relación con el pecado. Y el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, aquella persona que ha entrado en una relación estrecha con Cristo ya no está dispuesta a continuar pecando. La gracia no es una excusa para seguir pecando. Dios puede y quiere ayudarnos a vencer el pecado. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios promete transformar nuestro corazón y darnos su espíritu para que podamos obedecerlo. Si nuestra vida sigue siendo una vida de pecado, luego de que hemos conocido a Cristo, es porque aún no se ha efectuado la verdadera transformación que Cristo quiere realizar en cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, versa lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él produce en nosotros el deseo de obedecer su ley y produce en nosotros la voluntad para obedecerla. Dios nos da tanto el deseo como la capacidad de obediencia. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, expresa: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios escribe su ley en nuestros corazones para que la obedezcamos de manera natural y sincera. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a vivir en obediencia. Estimado hermano en Cristo, no sé cuál es su concepto que tiene usted de la ley de Dios. Lamentablemente, muchos cristianos, engañados por falsos profetas y falsos maestros, desdeñan la ley de Dios, creen que es esclavizante, que no hace falta ya respetarla. Y bajo este concepto se reúnen un montón de argumentos con falsas pretensiones de estar anclados en la palabra de Dios. Pero al poco que uno los estudia en profundidad, descubre que son argumentos mentirosos. Si usted de las personas que hasta este momento ha creído o pensado que estaba siguiendo a Cristo, pero ha violado y pisoteado la ley de Dios en alguno de sus mandamientos, no se desespere, porque ahí está cuando entra en funcionamiento la gracia y el perdón de Cristo. Si usted se arrepiente de sus pecados y los confiesa, Dios es fiel y justo para perdonarlo y restaurarlo a una vida de obediencia. Tal vez a usted le va a pasar como me pasa a mí y a muchos cristianos. Pero mi vida sigue siendo imperfecta, en mi vida sigue habiendo ciertos pecados. Bueno, el caminar con Dios, el proceso de la santificación, el ir de la mano con Dios, es justamente eso, un proceso que lleva su tiempo, pero que requiere de que el pecador sea sincero, se reconozca como tal y en cada caída que tenga vaya a los brazos de Cristo para hallar gracia y oportuno socorro. No piense, como hacen algunos, que no importa que yo peque, total, Jesús me perdona. Porque ese pensamiento es lo que está revelando que no hay ni el más mínimo arrepentimiento por el pecado cometido. Aquella persona que se arrepiente del mal que hizo, no lo vuelve a hacer. Y si por error lo vuelve a hacer, corre a los brazos de Cristo para que éste lo restaure. Aquel que se vuelve soberbio y que cree y malinterpreta y mal enseña a otros que la ley de Dios puede ser pisoteada porque estamos bajo la gracia, está mintiendo. Si usted está bajo la gracia, usted no se sentirá feliz
de estar violando y pisoteando la ley de Dios. Usted sentirá el deseo de que su vida se ajuste a los 10 mandamientos, como la vida de Jesús se ajustó a esos mismos mandamientos y ejemplo le dejó. Pero no solamente nos dejó ejemplo, también nos dejó el poder suficiente para poder obedecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no vamos en busca de ese poder, porque preferimos el pecado y las atracciones de este mundo antes que a Cristo. Y ahí es que encontramos y caemos en una vida de fracaso. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos de Cristo en cada momento y a cada instancia de la vida. Que Dios lo bendiga y pronto nos estaremos volviendo a encontrar en esto que es perspectiva bíblica.